Ok, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestra sesión del seminario Optimizaré. Ya estamos bastante avanzados. Hemos aprendido cantidades. Estamos ya hoy, vamos a iniciar el séptimo principio del proceso. Y naturalmente que no sobra que recordemos la importancia de que estemos repasando, de que estemos recordando. Una vez más, lo que podemos recordar, lo podemos practicar. Acordémonos de eso. Así que qué chévere que tenemos el libro, las herramientas, manual de estudio. Ojalá una libretita. Yo les animo a que tengamos a la mano un resaltador, un esferito, un lápiz y estemos sacando provecho de nuestra experiencia de entrenamiento. Voy por un momento a proyectar aquí la presentación para que ya un poco más aquí, con esta ayuda visual, con la presentación como tal del PowerPoint, podamos dar comienzo, ¿ya? Esta sesión, este capítulo número 7, se titula Zarparé hacia mi meta cuidando de los demás. Hay una frase aquí que tenemos del doctor Ron Jensen que dice: el trabajo en equipo es crítico para tener relaciones con significado y para lograr un éxito auténtico. La clave para el trabajo en equipo es establecer la unidad. Y quisiera que por un momento pensemos en el título mismo de este principio, del acróstico de la palabra optimizaré con la letra Z, zarparé hacia mi meta cuidando de los demás. Y quisiera que introduzcamos nuestra sesión con un video que les tengo preparado, que me parece bien lindo. Y yo creo que el video mismo como que resume el título y lo que vamos a trabajar, a aprender en esta tarde. Se llama Cuando te dejan sin palabras. Vamos a verlo. Es bien cortito. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Estamos en un mundo definitivamente competitivo. Estamos en un mundo donde todo el tiempo estamos recibiendo el bombardeo de que la vida como que es competir, de que la vida como que se trata de llegar primero, llegar más arriba, de que como que lo importante es que seamos gente de logros, gente de metas, gente de objetivos, y naturalmente que sí. Ustedes han visto que Optimizaré nos enfoca hacia eso, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, que vamos a trabajar por una meta, ¿verdad? Arduamente, seguiré mi rumbo, procuraré alcanzar el significado personal, ¿verdad? Internalizaré los principios correctos y todo este proceso, este programa, pues nos encamina hacia eso, a ser personas de propósito, a ser personas de significado, a ser personas que tenemos metas en la vida, los diferentes roles, ¿se acuerdan? Fe, familia, finanzas, área física, área financiera, etcétera. De una manera integral, ser hombres y mujeres, seres humanos de logros, ¿verdad? De desarrollo y crecimiento personal. Todo eso es importante. Pero me encanta ese video porque nos muestra que, claro, ahí estamos, como estos chicos, en una carrera. Ok, es una carrera y hay una meta. Y es muy importante que seamos personas que avanzamos hacia la meta. Tener una meta clara, ¿recuerdan ustedes? Propósito, significado en la vida, etcétera. Pero qué bonito lo que pasa en el video. Qué bonita la situación, ¿verdad? Uno de los chicos, creo que son chicos down, por lo que puedo apreciar, y uno de los chicos se cae. Y nos ha ocurrido, nos va a ocurrir en la vida, sucede que algunos tropezamos, a veces nos caemos, a veces hay momentos en que de pronto tenemos dificultades y literalmente nos tropezamos, tal vez trastabillamos y flaqueamos. Y a veces en la corriente del mundo, como que el famoso refrán al caído caerle, como que, bueno, qué bueno que se cayó porque yo le paso por encima y lo mío es llegar más allá.
y tal vez uno menos, ¿no? Y lo que pasa es que en cambio todos se detienen y se toman de la mano, se cruzan los brazos y vamos juntos hacia la meta. Por eso el título de hoy, zarparé hacia mi meta, pero dice, cuidando de los demás. ¡Wow! Eso nos da un equilibrio precioso, ¿verdad? Sí, familia. Vamos a las metas, vamos a los desafíos, zarparé hacia mi meta. Yo no voy a vivir sin rumbo en la vida, yo no voy a vivir dejando nomás que pase el tiempo, no voy a ser una persona que gasta el tiempo, la vida, voy a ser una persona que tiene metas claras, que sabe lo que quiere en la vida, que tiene una visión desafiante, una visión inspiradora, y me esfuerzo por alcanzarla y me preparo y me capacito, pero cuidando de los demás. ¿De acuerdo? Así que en ese contexto, volviendo un poquito aquí a la presentación, me encanta la frase que nos introduce. Estamos hablando de trabajo en equipo. La vida necesariamente es un asunto de trabajo en equipo. Si pensamos en la familia, si pensamos en la iglesia, si pensamos en las compañías, en las instituciones, en el mundo en general, es imprescindible este concepto, trabajo en equipo. Es crítico y para eso es importantísimo tener relaciones significativas. Yo diría en doble vía. En doble vía, en la medida que desarrollamos y construimos relaciones con significado, vamos a trabajar más en equipo. Y en la medida que trabajamos más en equipo, lograremos relaciones con significado. Entonces, un poquito por eso enfocamos el tema. Y esta otra frase que está en nuestros libros, en la introducción del capítulo, y también está en nuestra guía de bolsillo, dice, en el tono correcto, uno puede decir cualquier cosa. En el tono equivocado, nada. La única parte delicada de la vida es seleccionar el tono. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la esencia de lo que vamos a trabajar. Y vamos a ver en esta tarde exactamente 5 principios y yo lo he llamado de la siguiente forma. Y sería chévere si de pronto ustedes pueden por ahí tomar nota. Yo le he puesto un nombre a esto y vamos a hablar, vamos a estudiar lo que yo he llamado la familia, le puse de hecho el nombre, la familia Arce-CC. Si pueden escribir eso, Arce-CC, familia Arce-CC. Porque los 5 principios, los 3 primeros son o terminan con Arce. Y ellos son, si ustedes miran su guía de bolsillo o su libro, son edificarse, necesitarse y relacionarse. Por eso le llamé la familia Arce. Edificarse, necesitarse y relacionarse. Y CC porque los otros 2 son confíe y ceder. Confíe el uno en el otro y ceder el uno al otro. Así que para que realmente seamos personas que podamos zarpar a la meta y alcanzar esas metas, grandes logros, grandes desafíos, desarrollar al máximo nuestro potencial, ser realmente líderes, gente de influencia, gente de impacto, necesitamos practicar estos principios y son 5. Les repito, los 3 primeros, edificarse mutuamente, necesitarse mutuamente y relacionarse intensamente con los demás. ¿De acuerdo? Si tienen a la mano el libro, me gustaría que lo tengan muy preparado. Vamos a ver algunos detalles del libro y la guía de estudio personal. En la guía de estudio personal, les pido que nos ubiquemos en la página 56. Y van ustedes a observar que para cada principio de los 5 hay una página, a partir de la página 56. En la página 56 encontramos el primero, que es edificarse mutuamente. ¿De acuerdo? Vamos a volver a poner nuestra presentación y a tomar el concepto de qué implica o qué significa el concepto de edificarse mutuamente. Y lo primero que encontramos aquí en este aspecto es este concepto que es felicitarse, la importancia de afirmar a otras personas. Es el hecho de que consideremos que a veces no tenemos el buen hábito de felicitar a otras personas, ¿de acuerdo? El segundo es exprese confianza con las personas que están a su alrededor, su entorno, familia, equipo de trabajo, etc. Consuele a las personas que necesitan consuelo y asesore como coach. Así que tenemos en este primer principio, edificarse mutuamente, 4 elementos: felicitar, expresar confianza, consolar y asesorar
como coach, ¿de acuerdo? Eso vamos a ir tomando notas, eso está bastante claro en el libro. Y vamos a ver en la guía de estudio personal 3 pasajes de la Biblia que tienen que ver con este principio. Les voy a pedir que me ayuden. Vamos en el orden que estamos. Carlos Gallardo desde Bogotá nos vas a ayudar con el libro de Hebreos capítulo 3, los versículos 12 hasta el 14. Hebreos 3, 12 al 14. De la familia Racines, por favor, si uno de ustedes me ayuda con Hebreos capítulo 10, versículo 24. Otro texto de la Escritura, otro pasaje que nos habla acerca de edificarse mutuamente, acerca de estos principios que decíamos: felicitar, expresar confianza, consolar y asesorar como coach. Y por favor, en linita, me parece que Luis va en el auto, creo que no le va a quedar muy fácil ayudarnos con la Biblia. Qué chévere que estás conectado ahí, pero creo que vas en el auto. Entonces, mientras, linita, por favor, Filipenses 2, el versículo 1 y el versículo 2. Ahí le vemos a Luis conduciendo en el auto, entonces creo que por ahora podrá escucharnos mientras llega a su destino. Entonces, familia, la palabra del Señor nos habla muchísimo de esto, la importancia de edificarnos unos a otros. A ver, sabemos que en la vida, en todos los campos, es fácil destruir. Derribar y destruir es relativamente fácil comparado con lo difícil que es construir, edificar. Muchas veces edificar un proyecto, edificar una compañía, construir una vida, construir una familia, construir un ministerio, una iglesia, es algo que no es fácil, que requiere esfuerzo, requiere persistencia, requiere inversión de recursos, de tiempo, de dinero, pero muchas veces cosas que ha llevado años construir, en un instante se derriban. En un momento, a veces en una situación, por ejemplo, el buen nombre, la reputación, que una persona construye toda una vida, la puede echar a perder en un instante. Una familia que llevó años construirla, por un error, por una mala decisión, por una equivocación, por una puerta que se abrió que no debería abrirse, se puede desplomar. Entonces, este primer elemento para zarpar a la meta cuidando de los demás es tremendamente importante. Es entender que tenemos la oportunidad, que tenemos la necesidad y tenemos la responsabilidad de edificarnos unos a otros. ¿De acuerdo? Esta cita que les voy a mencionar no la vamos a leer ahora, no la repartí, que es 1 Corintios 3. Quisiera que recordemos, solamente voy a hacerles el resumen, donde dice que hay un solo fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Los creyentes sabemos que tenemos la tremenda ventaja y la tremenda bendición que para edificar nuestra vida tenemos un fundamento que no tiene el no creyente, ¿verdad? Y no es que nosotros tal vez seamos mejores o tengamos más mérito que alguien que no es creyente. Tenemos, por la misericordia de Dios, ese regalo maravilloso de tener el fundamento, el cimiento sobre el cual edificar nuestra vida. Y dice ahí en Corintios que teniendo ese fundamento, que es Cristo, la roca eterna, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y nos invita a edificar, dice, con oro, plata o piedras preciosas, y piedras preciosas. Porque dice, la otra opción es edificar con madera, heno y hojarasca. Y naturalmente que es más fácil edificar, es menos costoso, requiere menos inversión de tiempo, trabajo, recursos, edificar en madera, heno y hojarasca. Es mucho más costoso y difícil edificar en oro, plata y piedras preciosas. Pero obviamente que es mucho más consistente, es mucho más resistente, es mucho más estable, mucho más valioso lo que construimos con oro, plata y piedras preciosas. Y dice luego que la obra de cada uno será probada por el fuego. Y si he construido con madera, heno y hojarasca, va a ser consumido por el fuego de la prueba. Asimismo, pensémoslo en el sentido de edificar a otros. A ver, la vida no es algo de llaneros solitarios. En la vida no podemos crecer, vivir, construir como individuos. No puede haber un enfoque individualista. Todos necesitamos los unos de los otros. Eso lo vamos a ver ahora. Tiene que haber conexiones, tiene que haber interacción, hay interdependencia, hay mutua dependencia. Entonces yo necesito edificar a otros y necesito que otros me edifiquen. Mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis hermanos en la fe, etcétera. La gente que está a mi lado, yo necesito edificarlos y que ellos me edifiquen a mí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Ahí están 4 elementos. Felicitar, el hábito de reconocer, de expresar. Algo interesante aquí.
antes de que vayamos a los pasajes. Según lo que se ha estudiado de estadísticas, los padres de familia, papás y mamás, en promedio, por cada vez, una vez que felicitamos, que expresamos a los hijos algo positivo, 10 veces expresamos cosas negativas. Como que por cada 10 regaños, una felicitación, en promedio. Esa es la estadística, ¿verdad? En promedio, 10 afirmaciones negativas por una positiva. Y eso obviamente no edifica demasiado. Entonces tenemos que empezar a hacer como un switch aquí en nuestra mente, como dice Romanos 12:1, renovar el entendimiento y comenzar a cambiarnos, a ser personas que felicitemos más. Yo diría, tenemos que invertir eso, llegar al punto en el que yo, por cada una vez que haga una afirmación negativa, haga 10 positivas. Eso es tremendamente importante, ¿de acuerdo? Vamos a mirar el primer pasaje, por favor, que es Hebreos 3, versículos 12 hasta el 14. Carlos, si nos ayudas. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Carlos? Si lo abres y empiezas de nuevo, eso. Ya, ok. Dale. Buenas noches. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Gracias, Carlos. Tú mismo, ¿qué idea o qué ideas ahí puedes observar en relación con nuestro principio? La importancia de edificarnos unos a otros. ¿Qué dice ahí en la palabra del Pues Señor? mira, habla de cuidarnos unos a otros y de animarnos unos a otros. De manera explícita lo dice el pasaje, ¿no? En esta versión empieza diciendo, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. Y en el segundo versículo dice específicamente, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca. Entonces creo que hay una preocupación evidente por el otro de cuidarse y de animarse, ¿no? Excelente, gracias, Carlos. Qué importante y qué bonito. A mí me parece súper lindo esas expresiones. Por ejemplo, cuidarnos unos a otros. Excelente. Creo que los papás, los padres de familia, los que tenemos la fortuna de ser padres de familia, por naturaleza, la vida misma nos ha enseñado, y es algo que está es inherente a nosotros en ese rol, papá, mamá, cuidar a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia. Pero no solamente es en ese rol, en todos los roles de nuestra vida, en ser hermano, amigo, vecino, compañero, etcétera, es algo necesario y es algo que es parte del diseño de Dios. Aquí dice en su palabra, ¿verdad? Como decía Carlos, cuidarnos unos a otros. En esta versión Reina Valera dice exhortarnos. La que nos leía Carlos dice animarnos. Importante porque mucha gente cree que exhortar es como regañar, ¿no? Y resulta que exhortar es animar. Entonces, este es un concepto, quiero que este momento traigamos a nuestra mente en el deporte, en lo que hacen los o las animadoras. Más frecuentemente son animadoras, esas chicas que tienen su indumentaria especial y tienen sus, ¿cómo se llama? Esas porras, esas cantos o gritos que hacen y tienen todo un ejercicio, una manera súper especial, súper estimulante de animar a su equipo. Bueno, mi equipo llamado familia necesita que yo me vuelva un animador de ellos, de mi equipo. Mi equipo en el trabajo, mi equipo en la oficina, mi equipo en la iglesia, donde quiera que estemos, necesitamos aprender y desarrollar ese buen hábito y esa habilidad de ser animadores. A veces hacemos lo contrario, cuando estamos diciendo, a ver, los padres de familia, en promedio, por una afirmación positiva, hacemos 10 negativas. Obviamente que estamos más desanimando que animando. Y tenemos que, insisto, cambiar, renovar la mente y empezar a tomar nuevos hábitos. Animemos más. Ahí dice, animémonos los unos a los otros para que no haya endurecimiento de corazón. Entonces estamos viendo aquí en la primera recomendación el tema de felicitar. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho en la guía de bolsillo, si la tienen a la mano en la página 22, donde están los pasos de acción y a propósito. Quiero animarnos, esta herramienta es bien chévere, a los que la tenemos, y es muy práctica, chiquita, y siempre nos da lo que se llama pasos de acción, ¿de acuerdo? En cada uno de los principios, cada capítulo, pasos de acción. No dejemos de mirarlo y obviamente no dejemos de hacerlo. Son pasos de acción, son
aplicaciones prácticas. Entonces, por ejemplo, ahí en la página 22, en cuanto a edificarse el uno al otro, nos da la primera recomendación. Pregúntese, ¿a quién puedo animar hoy? Y eso deberíamos hacer, ¿de acuerdo? Cada día. ¿A quién el día de hoy yo tendré la oportunidad de animar? Yo debería hacerlo yo con cada miembro de mi familia, debería hacerlo con la gente que está a mi lado. ¿A quién podría yo animar? Como que anticipadamente prepararme y enfocarme a que voy a buscar momentos y ocasiones el día de hoy para animar a alguien. Voy a fijarme en qué la gente hace bien, qué la gente hace bueno para felicitarlo, para decirle, bien, qué bueno, eso estuvo excelente, me gusta lo que hiciste. Y ojalá enfocarlo no solamente a la acción, sino al carácter. Por ejemplo, si una persona realizó un acto amable, yo podría decirle, eres una persona amable, qué chévere, te felicito, admiro tu amabilidad. O si una persona vemos que actúa con honestidad, porque dice la verdad o porque actúa correctamente, a lo mejor tiene la oportunidad. Por ejemplo, también nos ha pasado que vamos al comercio, a la tiendita, a algún lugar, y nos dan en el cambio más de lo que era. Y creo que a todos nos ha pasado eso. Y cuando uno revisa, a mí me ha pasado algunas veces, y le digo a la persona, miren, me dio $1 de más. A la gente le parece extraño, porque la mayoría de gente tal vez no lo hace. Entonces, cuando observamos que alguien en nuestro alrededor hace algo como eso, no quedarnos callados, decirle, qué bien, usted es una persona muy honesta, lo que usted acaba de hacer es muy importante. O cuando, por ejemplo, alguien actúa de manera compasiva hacia un animalito o hacia un ser humano, cuanto más, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, tomar el enfoque en la vida como de que, a ver, yo hoy voy a estar pendiente y mirando atentamente, no lo que la gente hace mal para criticarle, no cuando la gente se equivoca para señalarlo, sino todo lo contrario. ¿Quién hace algo correcto? ¿Quién demuestra buen carácter? ¿Quién expresa una actitud positiva para decirle, para reconocerle y, por qué no, en algún caso hasta premiar el buen comportamiento? Expresar confianza en alguien, decidir expresar confianza en alguien. Cuando la gente confiamos en ellos, ¿verdad? Qué bueno decírselo. Y en esto, yo creo que como en todo, recuerden que hablábamos, no sé si fue la primera sesión o la segunda de la introducción, la clave para el éxito, que es los 7 principios. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Quién se acuerda? A ponerle un 10. El primero era practique, el segundo era practique, ¿se acuerda? ¿Se recuerda? El tercero era practique, el cuarto era practique, el quinto era practique, el sexto era practique y el séptimo era practique. Y decíamos, ahí está la magia. La magia está para cualquier cosa. Si tú piensas en el deporte, en la música, en tu profesión, en cualquier aspecto, si queremos desarrollar el potencial, desarrollar nuevos hábitos, la clave está en practicar. Entonces, un poco eso, la confianza, expresar confianza. Estar pendientes a nuestro alrededor, decíamos también consolar. Consolar, recuerden que estamos diciendo son 4 cosas: felicite, exprese confianza, consuele y asesore como coach. En el tema del consuelo, ¿cuántas veces nosotros hemos necesitado de alguien que nos escuche? ¿Cuántas veces hemos necesitado de alguien que nos permita su hombro, a lo mejor para llorar? O alguien que simplemente a lo mejor haga una oración por nosotros. Consuelo. Cuando hemos pasado por momentos de crisis, tal vez de pérdidas, tal vez de fracasos o derrotas, necesitamos consuelo. Y ninguno somos superhombres o supermujeres, ¿verdad? Aún siendo gente de fe, tal vez gente crecida o madura en la fe, eso no significa que no haya momentos en que necesitemos una palabra de consuelo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo nos enseña con su ejemplo que Él fue vulnerable. Eso es algo muy importante. No es espiritual, ni es una expresión de madurez estar siempre mostrándome como que soy, ¿verdad?, invulnerable. No, eso no es humildad, eso no es sinceridad. Todos somos vulnerables y cuando yo me permito el espacio con la gente que está a mi alrededor de esos momentos de debilidad, pensemos en el Señor Jesús en Getsemaní, ¿de acuerdo? Él no fue solo a Getsemaní, él fue con Pedro, Jacobo y Juan, con sus discípulos, y él se permitió mostrarles a sus discípulos que él pasaba por momentos de crisis, que él vivía momentos de temor, él estuvo atemorizado. Así que, de nuestra parte, de permitirnos recibir el consuelo y en los momentos que otras personas junto a nosotros están experimentando dificultad, experimentando pérdida, fracaso, derrota, desánimo, tristeza, entonces consolar. Dice la palabra del Señor que Dios es el Padre de toda consolación, que nos consuela
para que podamos también consolar a otros. Y qué bonito. Y ahí se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro consuelo, eso mismo voy a cosechar. Entonces es otro elemento. Y el siguiente aspecto es dicen, asesorar como coach. Todos realmente podemos ser y deberíamos ser en algunos momentos entrenadores. Coach es un término que se ha vuelto muy común, se ha generalizado en este sentido. Las personas que de alguna manera, porque somos padres de familia, porque somos tal vez maestros en el colegio y la escuela, porque a lo mejor somos líderes o mentores en la iglesia, o somos jefes en la empresa, etcétera, tenemos la oportunidad y hay la tremenda necesidad de ser coaches, entrenadores, y de que alguien también sea nuestro entrenador en muchos momentos. Alguien que nos asesore, alguien que se ponga a nuestro lado para que haga un acompañamiento, para que nos ayude a llegar desde donde estamos a un punto más allá. Alguien que nos pueda ayudar a salir de nuestra zona de confort o zona de comodidad y darnos cuenta de que lo que hoy vemos como una zona de riesgo realmente es una zona de oportunidad. Eso me encantaría que ustedes lo puedan escribir, tomar nota o recordarlo. Los seres humanos siempre llegamos a puntos en nuestra vida que se pueden llamar zonas de comodidad o de confort. Y ahí nos establecemos, nos acomodamos. Y nos cuesta luego salir de ahí, porque sentimos que salir de ese límite, de esa zona, es un riesgo. Y a veces preferimos quedarnos ahí nomás. Pero realmente cuando nos atrevemos a levantarnos y a intentar algo nuevo, a intentar algo más allá, descubrimos que lo que nos parecía que era una zona de riesgo, realmente era una zona de oportunidad. Y entonces logramos cosas mejores. Genial. Vamos a mirar, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 24. ¿Quién de ustedes, bella familia, Racine Bonilla, nos va a hacer el favor? Vamos a leer Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gracias, Germán. Quisiera que uno de ustedes, con sus palabras, nos comparta cómo ustedes lo entienden. ¿Cómo lo dirían en sus palabras o cómo lo podríamos aterrizar a nuestra realidad hoy, en esta época, de lo que dice este versículo, familia? Considerémonos unos a otros para estimularnos, dice ahí. Al amor y a las buenas obras. El estímulo siempre a todo nivel y especialmente familiar es una nutrición, pienso que diaria, porque al salir de casa el mundo siempre está en un fuerte contraataque. Por lo menos en casa es el nido, es el hogar. Amarnos y saber que regresamos con amor porque somos amados, por lo menos en ese sitio es como un oasis del desierto que a veces puede ser la vida en alguna etapa. Excelente, Jenicita, muchas gracias. Qué bonito y qué importante. El hogar particularmente es como ese refugio, ¿verdad? Ese lugar de remanso, ese oasis, donde de pronto afuera en cierto sentido se puede comparar como a un desierto, porque afuera es difícil, porque afuera en la realidad del mundo hay presiones, hay inseguridad, etcétera. Pero ese nido y ese equipo llamado familia sea un remanso. Estimularnos. En el libro de Hebreos, en el contexto como tal literal, está hablando hacia la iglesia y es perfectamente aplicable a la familia, como ustedes nos compartieron, aplicable al mundo empresarial, ¿verdad? Leía una frase, creo que fue ayer, donde, bueno, y no me fijé en el autor, pero dice, es como en un ambiente empresarial y dice, lo más importante no son los clientes. No tanto usted enfóquese a los clientes, dice, lo más importante son sus empleados. Enfóquese en sus empleados. Porque si usted cuida a sus empleados van a cuidar a sus clientes. Veámoslo un poquito, y eso en el campo empresarial, ¿verdad? Y es cierto, se ha tomado muchas veces de que el cliente siempre tiene la razón y que lo más importante es el cliente. Sí, tiene sentido en un aspecto, pero como dice este personaje que leí, como les digo, no me fijé mucho ese rato en el autor, dice esto, realmente para un empresario, para una persona que está frente de una compañía, debería enfocarse más en su equipo, en su gente, en sus trabajadores, en que estén bien sus trabajadores, en que tengan un salario adecuado, en que sean tratados de una manera adecuada, y eso aterricémoslo en cada contexto, como les he dicho, familia, iglesia, etcétera, compañía, trabajo. Claro, si nos enfocamos en la gente a nuestro alrededor, en cuidarlos,
Dice ahí en Hebreos, en estimularlos, ¿verdad? Dice, considerémonos, tengámonos en cuenta para estimularnos. Desde un bebé, miren la importancia cuando un niño está pequeñito, el recién nacido, el bebé, la importancia del estímulo. Y sabemos que hay toda una dinámica en el tema de la medicina, la pediatría, de la importancia del estímulo para que el bebé crezca, para que el bebé esté saludable, para que el bebé hasta el alimento y todo lo demás. Los seres humanos necesitamos estímulo. Es algo vital para nosotros. Entonces, estimulémonos, dice ahí, unos a otros y habla específicamente del amor y de las buenas obras. ¿Cómo nos estimula? ¿Cómo nos anima? ¿Cómo nos fortalece? ¿Cómo nos alienta cuando la gente a nuestro alrededor hace eso? Nos estimula de alguna manera en nuestra vida. Y Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Por favor, Lina, si nos ayudas. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Genial. Es decir, nos llama a la unidad, Ajá. a lo que tú dices, establecer la unidad. Y dice que debemos tener ese mismo amor que Él tiene y que eso hace que Él tenga gozo, que Él se goce con nosotros. De acuerdo, gracias Lina. Espectacular. Vamos a hablar también un poquito más de eso, el tema de la unidad, que es todo, de hecho, todo un principio. En el libro, en la página 154, si le echan una ojeadita, habla específicamente de la unidad. De hecho, dice ahí, en el título, página 154 del libro, dice la finalidad del equipo. ¿Cuál es? Dice la unidad. La finalidad del equipo es la unidad. Y me llama la atención, y por eso quisiera que ahí en el libro, sí, una vez más les animo al resaltador, o un lapicito, un esfero. Me encanta porque en el libro hace la diferencia, que es muy importante, que no es lo mismo la uniformidad que la unidad. No es lo mismo el estar, digamos, uniformados. No se trata de eso, ¿verdad? Dice ahí, un buen trabajo en equipo se logra mediante el principio de la unidad. Aquí, ¿cuál es la idea? Necesitamos construir, necesitamos trabajar en la unidad. La unidad se logra, la unidad se desarrolla. La unidad no aparece solita, no se genera por sí misma, ¿verdad? No hay generación instantánea de la unidad. Es necesario trabajarla. Y la meta nuestra debe ser establecer o llegar a alcanzar unidad profunda. No se trata de que seamos iguales, no es solo estar unidos, podemos estar bajo el mismo techo y estar en el mismo lugar, pero no que no haya unidad, ¿verdad? No es estar en unión, podemos estar en unión, pero no tener unidad, ¿de acuerdo? Cuando no tenemos la misma visión, cuando no hay esa relación profunda. Y el concepto aquí es que la verdadera unidad genera equipos ganadores. Y ese concepto es muy importante que lo tomemos. Necesitamos establecer, formar, desarrollar equipos ganadores. Y un equipo ganador es el resultado de desarrollar, de construir, de lograr la verdadera unidad. Insisto, dice ahí, no es la uniformidad. ¿Qué sería uniformidad? Cuando hacemos las mismas cosas de la misma manera. Eso no es unidad. Si pensamos en un equipo de básquetbol, de fútbol, de cualquier deporte, nos ayuda mucho el deporte aquí a ilustrar. Si hay uniformidad, es como si en un equipo de fútbol todos fueran excelentes delanteros, excelentes goleadores, y juegan muy bien, saben meter goles, etc. Eso no es bueno para un equipo, porque se necesita buenas defensas, buenos arqueros, etc. Entonces, no es buena la uniformidad. No queremos eso, ¿verdad? Si somos muy parecidos, dejamos de crecer. No se trata de ser parecidos. Se trata de mantener nuestra individualidad, de ser diferentes como Dios nos creó, pero aprender a trabajar en equipo. Y hay una palabra que habría que introducir, que es la palabra complementación. La diferencia nos permite complementarnos. Y en ese sentido, entre más diferentes seamos, mejor, siempre y cuando aprendamos a manejar las diferencias. Que las veamos como oportunidades y como bendición en el sentido de complementarnos. Tú tienes lo que yo no tengo. Tú tienes fortalezas que yo no tengo. Yo tengo fortalezas que tú no tienes.
y aprender a trabajarlas para que haya una mayor unidad en ese sentido. Entonces, me encanta también aquí que hay una definición al final de la página 154 y el comienzo de la 155. Yo resalté, porque ahí encuentro como el concepto esencial de qué es la unidad. Casi al final, las últimas líneas, dice que la unidad se inicia cediendo nuestros propios planes. Implica eso. Cada uno tenemos nuestros propios planes. Y cuando hay un equipo, seguramente voy a necesitar poner los planes del equipo por encima de los míos. Sin que signifique a lo mejor necesariamente renunciar de plano a los míos, pero priorizando los planes del equipo sobre los particulares o individuales. Sigue, dice, para desarrollar mejores planes. ¿Sabe lo que dice la Escritura? La palabra del Señor dice que mejores son dos que uno. Ese concepto. Mejores son dos que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Y dice inclusive que uno puede hacer huir a 1000, mientras que dos pueden hacer huir a 10,000. Miren estas matemáticas, qué interesante. Uno hace huir a 1000. El logro, el resultado de uno, el desempeño de uno es 1000. Luego, si estamos dos, entonces trabajando sin unidad, sería la suma. Tú haces 1000 y yo hago 1000, logramos 2000. Pero aquí dice que dos trabajando en unidad, logramos 10,000. Así que se potencia la capacidad, se multiplica, se eleva a la potencia el posible resultado. Y luego dice que implica, página 155, que dice, es un espíritu de integración que busca desarrollar a aquellos que están a su alrededor. Eso me parece definitivo. Y es como la esencia de este principio. Es cuando cada uno tomamos esa actitud y ese enfoque de que yo voy a la gente que está a mi lado, la voy a apreciar, la voy a valorar y voy a tener la meta de trabajar para ayudar a que ellos se desarrollen. Al contrario de ver a la gente que está junto a mí como una amenaza y creer que para yo llegar más allá o alcanzar mi meta, tengo que pararme sobre la cabeza de ellos y tal vez anularlos o minimizarlos para yo poder crecer, entender que es lo contrario. Que en la medida que ellos crecen, yo voy a crecer. Que si ellos están mejor, yo voy a mejorar. Recuerdo ahora, leí un relato de un campesino en alguna región que se hizo famoso, porque siempre él producía el más fino trigo, era el mejor trigo de la región. Y siempre hacían el concurso y evaluaban. Y cuando siempre descubrían que el mejor trigo era el de él. Y cuando le preguntaron cuál era su secreto, él dijo que lo que él hacía era seleccionar muy bien sus semillas, pero además él recorría a sus vecinos y les llevaba, les regalaba las mejores semillas a sus vecinos. Y decía, ¿y cómo así? ¿Por qué hace usted eso? Sí, porque yo sé que por todo el proceso de la polinización, etcétera, necesito que mis vecinos tengan un trigo de buena calidad para que mi trigo sea de buena calidad. Es algo por el estilo. Es cuando entendemos que si yo ayudo a que la gente a mi alrededor se desarrolle, eso redunda para mí en beneficio. Entonces ese es el enfoque de que yo voy a buscar desarrollar a la gente que está a mi alrededor y ser franco en el proceso. Eso tiene que ver con lograr y tener un genuino interés en las personas a nuestro alrededor. Valorarlas, apreciarlas y realmente querer trabajar con ellos en ese sentido como equipo. Bien, entonces eso decíamos el primer elemento, primer aspecto, que es edificarse mutuamente. En segundo lugar, decíamos, hablando de la palabra o de la familia arse, que les decía, el segundo arse es necesitarse. Y simplemente uso ese conceptico de la familia arse para, como les decía, ayudarnos a recordar, porque lo que podemos recordar, lo podemos practicar. Necesitamos recordar esto. Y a mí me ayuda ¿cómo era arse? Ya, era edificarse, era necesitarse y relacionarse. Son 3 arces. Ok, ya eso me lo puedo ir grabando y si lo puedo recordar, lo puedo practicar. Es plantearnos esta pregunta, familia. ¿Cómo podría usted, yo me la hago en primera persona, cómo podría yo beneficiarme de una relación de apoyo mutuo con otra persona? Definitivamente, una relación de apoyo mutuo pues nos va a beneficiar a los seres humanos, a las personas. Entonces, tiene que ver con este aspecto, ¿verdad? Es desarrollar relaciones de apoyo mutuo para beneficiarnos mutuamente en este sentido. Entonces, acá hablamos un poquito del concepto de la necesidad. Nos necesitamos los unos a los otros.
Ese es el concepto un poquito acá, en este principio. Necesitarnos. Vamos a ir a la página 57, por favor, del Manual de Estudio Personal, el librito, el más grandecito. Necesitarnos mutuamente. Y vamos a buscar Efesios 4. Quisiera que la primera persona que lo encuentre nos ayude. Efesios 4. Vamos a leer los versículos 11 al 16, si son tan amables. Efesios 4, del 11 al 16. Y vamos a trabajar aquí algo súper interesante, y es lo que aquí nos llama. De hecho, en el libro también vamos a ir alistando en la página 162, luego vamos a ir a la 164, algunos elementos interesantes. Pero primero leamos Efesios, por favor. ¿Quién encontró Efesios 4, del 11 al 16? Leo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, Lina. Wow, me encanta, me parece extraordinario, me parece espectacular. Cómo el Señor, y definitivamente no podría haber un mejor concepto, nadie podría mejor que Él, describirnos y enseñarnos estos principios. Lo que hace aquí el Señor es tomar el cuerpo físico para ilustrarnos estos principios. La importancia de la unidad, la importancia de edificarnos, este elemento segundo que es necesitarse. A ver, un poquito aquí esto es tomar el concepto de la dependencia. Hay como tres conceptos. El uno es la independencia, que evidentemente no es el diseño del Señor. El otro extremo sería la independencia. Independencia, dependencia. Los dos extremos. De un extremo, dependencia, y del otro extremo, independencia. En el punto medio estaría la interdependencia, que hablando de relaciones humanas, es el modelo de Dios. Él no quiere que seamos ni dependientes ni independientes, sino interdependientes. Hacia Él sí debemos ser dependientes. Hago esa aclaración. Debemos aprender a depender de Él, de su fuerza, de su gracia, de su sabiduría, de su conocimiento, de su amor, etcétera, de sus recursos, que son ilimitados. Pero hablando humanamente, en las relaciones horizontales, en la relación vertical con Dios, soy dependiente. En las horizontales, soy interdependiente. Entonces, un poquito, y aquí me encanta, quiero que por favor veamos en el libro, en la página 162. Ahí hay una gráfica que me parece extraordinaria y va a ser muy útil si la aprovechamos. Y es una gráfica que dice que nos muestra las relaciones interpersonales negativas. Está en la página 162. Y ustedes pueden ver abajo que está en el centro como un párrafo donde dice en vez de, entre paréntesis, con usted. Como que esa parte del medio sería la adecuada, la correcta. La manera como nos relacionamos debería ser con usted. Las personas que se relacionan conmigo en ese enfoque de con. Si yo hablo en primera persona conmigo o de ellos hacia mí con usted. Y dice que es relaciones en amor y equilibrio, relaciones en cuidado y confrontación positiva, en gracia y en verdad. Y en ese corto parrafito está claro, completo y balanceado. Por ejemplo, dice que hay confrontación, porque es necesaria la confrontación, pero hay amor, o digámoslo así, hay confrontación en amor, que son como extremos, ¿verdad? Y a veces hay personas que no les gusta confrontar y es necesaria y bíblica la confrontación, pero en amor, que es lo que pone el balance, ¿verdad? En amor, equilibrio, cuidado, confrontación positiva, no confrontación negativa, todo depende, como vimos al comienzo, del tono
como dice que en el tono adecuado podemos decir lo que sea, y yo puedo confrontar si lo hago en el tono adecuado. Y entonces dice también en gracia y en verdad. Y comenzando arriba, a la izquierda viendo nosotros, hay las opciones no adecuadas o no saludables. La primera que está arriba, si me van siguiendo en los libros, voy a pedir que la vayamos leyendo. Como les veo aquí en orden de izquierda a derecha, Carlos, léenos la primera que dice arriba, a pesar de usted. Y ahí voy a ir pidiendo que lean cada uno. Eso como un círculo, se notan ustedes, de las negativas, y la que está en medio, pues es la adecuada. ¿Qué dice arriba, Carlos, por favor? A pesar de usted, en individualismo, haciendo caso omiso o con apatía. Gracias. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones interpersonales negativas, primera opción de una relación interpersonal negativa, es la que se maneja con el o bajo el concepto del individualismo, que es un tipo de relación, dice, donde se hace caso omiso, hay apatía hacia los demás, porque hay individualismo. Esa es una relación no saludable. Entonces, de parte mía hacia los demás o de ellos hacia mí. Cuando hay personas o somos personas con esa actitud de individualismo, no me interesan los demás, hago caso omiso, hay indiferencia o apatía, eso establece o produce relaciones no saludables. El siguiente, por favor, Silena, nos ayudas a leer. Sobre usted, al controlar, dirigir con superioridad, jugar a ser Dios. Bien, entonces la segunda dice, segunda relación negativa es el control. Hay personas controladoras, conocemos personas, o tal vez podemos ser nosotros. Uno se topa o uno puede ser esa clase de persona, controladora. Ojo, familia, pasa frecuentemente en nuestra cultura de América Latina. Tenemos en América Latina una mezcla bien extraña de machismo con matriarcado. Y yo veo muy frecuentemente aquí en nuestro entorno, en nuestra cultura, por ejemplo, eso, las mujeres que son preciosas, lindas, divinas, como dice la canción, ¿verdad? O mujeres tan divinas y todo lo demás, ayudas idóneas, pero a veces la mujer, sobre todo en el rol de madre, son a veces controladoras. Sé que ninguna de las que está aquí, pero por ahí hay algunas que a veces nos topamos que son mamás controladoras, ¿verdad? No sé por qué se ríen. Entonces, eso sucede. O a veces los papás, o a veces sobre los cónyuges, uno puede ser un esposo controlador o una esposa controladora, o etcétera. Entonces, esa clase de relación donde el sentido es dirigir, es consciente o inconscientemente como ponerse en un plano de superioridad. Aún, miren ustedes, familia, en el tema del coaching, hablamos de ser coach, del mentoreo, del liderazgo, aún dentro de la iglesia. En ningún sentido uno puede pensar, creer o tomar la postura de que soy superior. No, no es así. Por eso el Señor Jesús lo modeló muy bien. ¿Qué dijo el Señor? A ver, a los discípulos. A ver, muchachos. En el mundo, los que gobiernan se enseñorean. Pero dijo, no será así entre vosotros. Sino que el que quiera ser el primero, ¿qué dijo Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Qué enseñó el Señor? ¿Verdad? Hágase último, sirva. Tomó una toalla, se la ciñó, una vasija de agua y empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y, wow, ellos sorprendidos, hasta confundidos, y luego les dice, ¿vieron lo que yo acabo de hacer? Ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. Pero si yo he hecho esto, si yo les serví, entonces, ¿cuánto más entre ustedes? Esto quiero que hagan. Entonces, no, aún en ese plano no puede haber esa postura o actitud de superioridad sobre personas que tal vez en el sentido de liderazgo o de ejercicio en una compañía o en un equipo, cualquiera que sea, tenemos una posición, digamos, jerárquica, usemos el término, que no debería manejarse así. Entonces, eso es una relación negativa, superioridad, por eso dice jugar a ser Dios. Y qué tremendamente dañino. Hemos tenido experiencias cuando una persona toma ese rol y literalmente, o porque a lo mejor se le puso, se le nombró o llegó a una posición, entonces comienza a jugar a ser Dios. Terrible, tremendamente tóxico, dañino y destructivo. Eso no lo podemos permitir. El siguiente, si la familia recién me ayuda, vamos con Germán el primero. Germán, por favor, si me ayudas. El que sigue en la esquina superior derecha. ¿Cómo dice? En usted, en amor enfermizo, cuidado, exagerado, compromiso extremo o apego excesivo. Gracias, Germán. Miren ustedes, es otro tipo de relación no saludable. La persona que toma hacia el otro esa postura sobreprotectora,
Naturalmente que es más frecuente en las relaciones de madres hacia hijos, padres hacia hijos. También ocurre frecuentemente, a veces entre cónyuges, el uno sobre el otro, sobreprotector. Es enfermizo, el amor no debe ser sobreprotector. No sé si vieron un lindo video que me llegó, no alcanzo a ponérselos ahora, de una mamá osa que está por allá sobre la nieve, subiendo una colina muy difícil y el osito detrás y el pobre se desliza y no puede subir y se le ve que la mamá osa literalmente lo deja solito, que mire a ver cómo sube. Y uno podría decir, pero qué desnaturalizada, qué mala madre. Pero resulta que no es así. Porque ella sabe en su instinto y diseño que Dios le puso que su bebé necesita aprender a hacerlo solo. Que él necesita para fortalecerse y para desarrollar su capacidad y potencial, luchar contra la adversidad y hacer eso que parece difícil. Y así pasa en la vida. Entonces, una relación donde hay cuidado, dice aquí enfermizo, exagerado, cuando hay un compromiso extremo o apego excesivo, hay las personas que son absorbentes, ¿verdad? Hay otra palabra que se me va ahorita, dominantes, posesivas, tal vez es la palabra. Eso genera relaciones enfermizas. Entonces, eso hay que cuidarse. Seguimos con Jenicita, por favor, la siguiente, ahí hacia abajo a la derecha. Por usted, al hacerse y sentirse responsable del otro, en vez de ser responsable con el otro. Algunos usan ese concepto de no llevar la mochila del otro. ¿Han oído ese concepto? Es una buena ilustración, como que los seres humanos, cada uno tenemos nuestra propia mochila. Es nuestra propia responsabilidad. El primer principio de optimizar es, ¿se acuerdan? Optaré por iniciar la acción. Me haré responsable de mi propia vida. No voy a culpar a los demás. No voy a esperar que otro me lleve la mochila. Y pasa muy frecuentemente que un papá, una mamá, un cónyuge, un amigo, se echa al hombro la mochila del otro. Y pasa en casos extremos con la gente codependiente de un adicto. Ese es un ejemplo que ya se vuelve al extremo. Entonces, no es bueno hacerme responsable de lo que es responsabilidad del otro. Una cosa es que yo puedo acompañar, como estábamos diciendo, ser amigo, ser coach, consolar cuando alguien necesita, pero no tomándome sobre mi hombro la mochila del otro. Eso no es saludable. Cari, si nos ves con la que sigue, esquina inferior derecha, ¿qué dice? Fuera de usted, apego y dependencia parásita. Otra situación, ¿no? Otra situación, personas que son justamente como un parásito, dependencia, apego, a veces como la sanguijuela, ¿no? Y entonces sacan y exprimen y succionan al otro de alguna forma, la energía, etcétera, el tiempo de otra persona, también es negativo. David, el que sigue, abajo. Debajo de usted, dependencia sumisa al considerarlo un ídolo, el bien o el Dios supremo. Qué tremendo, pasa en los equipos, ¿no? Personas, y yo lo he visto en las iglesias, lo he visto en las compañías. Personas que, y hasta la gente, uno como líder, como director de un equipo, etcétera, cuando uno está en una posición de liderazgo, a uno le puede parecer muy bueno, y qué chévere esta persona, ¿no? Que es como siempre allí, como dice ahí, dependencia sumisa en el mal sentido. Hay un concepto positivo y correcto de la sumisión, pero no cuando le pone al otro como un ídolo. Digámoslo de esta forma, nunca se debe poner en un pedestal a ninguna persona. Entonces, eso es algo negativo, ¿no? Por ejemplo, en un equipo es necesario que la gente que compone el equipo tenga la capacidad de pensar diferente a la cabeza y aún expresarlo. Obviamente, sabiéndolo hacer, no entrando en un plano de rebelión, pero a ver, es que si yo tengo un equipo de trabajo, yo no necesito que todos piensen igual a mí y que me lleven la cuerda en todo, porque a lo mejor es que por eso es un equipo, ¿verdad? La gente que ha logrado grandes cosas al manejar un país, al manejar una compañía, al manejar un equipo, son aquellos que se han rodeado de gente precisamente que tienen las habilidades, el conocimiento que ellos no tienen. Se rodean de gente capaz y entonces eso enriquece el equipo. Pero si yo tengo a mi alrededor gente que simplemente me dice sí, sí, sí a todo y que no piensa por sí misma, pues no me está aportando. Entonces, no, yo necesito gente que aporte, que tenga diferentes capacidades, habilidades, enfoques y a lo mejor a veces vamos a estar en desacuerdo. Pero es que ese desacuerdo es bueno, obviamente sabiéndolo manejar. Entonces, un poquito ese aspecto. Bueno, luego las dos que siguen, termino yo, dice, otra posibilidad es aquella que es el enfoque de sin usted. Es decir,
aislamiento, rechazo, distanciamiento, tampoco es saludable. O al lado izquierdo dice en contra de usted, cuando hay una situación de hostilidad, de enemistad como el enemigo. Entonces miren ustedes, esta gráfica me pareció muy útil, entender el tema de esas relaciones interpersonales. En cambio, si vamos un momentico a la página 164 y 165, hay algo bien importante que encontramos ahí, y es lo que se llama los niveles de amistad. Y son básicamente 3. Por favor, ahí en el manual de estudio personal, en la página 57, y en el libro, en la página 164. Nos muestra aquí muy claramente algo que es muy importante que aprendamos a diferenciar, y es que en el plano de la amistad hay 3 diferentes niveles. El primero dice ahí, en el, digamos, penúltimo párrafo, donde dice, esta tendencia a excluir me ha llevado a desarrollar amistades. Y abajito dice, amistades informales, 1, comprometidas, 2, y de pactos, 3. Existen y necesitamos todos tener esos 3 tipos de amistades. No todos los amigos son del mismo tipo, y es importante diferenciar en nuestra mente y en la relación con ellos. Algunos amigos son lo que llama aquí amigos informales. Nivel de relación, amigos informales. Y por favor, en el libro de trabajo ustedes van a trabajar un momentito, van a llenar. Ahí está el espacio para que ustedes llenen. En ese espacio del libro de trabajo, página 57, por favor, cada uno va a tratar de escribir el nombre de algunas personas que ustedes consideran que son amigos informales. ¿Cuáles son esos? Dice en el libro que son las personas con las que nos relacionamos de manera periódica, pero más bien superficial. Es gente cercana a nosotros, son amigos, pero la relación realmente más bien es superficial. Es común con compañeros de estudio, compañeros de trabajo, aún en la iglesia. Personas que sí son nuestros amigos, pero no tenemos una relación profunda, más bien superficial. Por favor, si cada uno trata de escribir ahí algunos nombres, que en este momento puedas identificar algunas personas que podrían ser tus amigos de ese primer nivel, amigos informales. Y no es que no sean importantes. Todos necesitamos tener personas que son esta clase de amigos, amigos informales. Un par de minuticos para que escriban ahí cada uno algunos de esos nombres. Ok, luego habla de los amigos comprometidos. ¿Cuáles son esos? Para que cada uno vaya identificando de su entorno cuáles serían tus amigos comprometidos. Dice que son las personas con quienes cultivamos una amistad y están ahí para nosotros. Tenemos cosas importantes en común. Es un elemento. Tenemos cosas importantes en común. Importantes. Ya acá es un nivel más profundo de amistad. Y nos gusta estar juntos. Por favor, traten de identificar y escriban en el manual de trabajo personal algunos nombres. Es frecuente, una vez más, en el estudio, están en la universidad, algunos de los compañeros ya no son amigos informales, sino son más comprometidos, porque, por ejemplo, a lo mejor son desde comienzo, varios semestres, siempre han estado ahí, entonces se entienden y hacen trabajos juntos, y vienes a mi casa, voy a tu casa, etcétera. Entonces hay algo en común, o pasa en la iglesia, ¿verdad? Somos del mismo ministerio, y entonces trabajamos ahí, estamos involucrados en algo, no solamente asistimos a la iglesia, sino que hacemos parte de un equipo, y tenemos la afinidad de que estamos en la alabanza los dos, o estamos en el movimiento de los jóvenes, y hay algo importante en común, y nos gusta estar juntos. Serían ya amigos del nivel de compromiso. Por favor, traten de poner algunos nombres en su libro de trabajo. ¿De acuerdo? Dice amigos cercanos con quienes tienes cosas en común. Y el tercer nivel, donde hay, y noten que cada vez se va reduciendo, ¿verdad? A veces sería como una pirámide, donde abajo están los amigos informales, es mayor número. Subes un poco y están los amigos de compromiso, son un poco menos en número. Y arriba, mucho menos en número, pero más importantes, los amigos de pacto. ¿Cuáles son? Bueno, ahí obviamente los casados, definitivamente nuestro cónyuge y nuestros hijos, la familia más cercana, seguramente deben estar ahí. Y son personas que siempre estarán ahí para nosotros. Dice, nos aman lo suficiente como para confrontarnos.
Eso es muy importante. Lo que decíamos, el amor no es darme siempre la razón. A veces necesito que me confronten. La gente que me conoce más de cerca, que sabe no mis debilidades, sea la que me puede decir, mira, yo pienso que aquí no estás bien. Yo creo que aquí te estás equivocando. Creo que esto deberías corregirlo. Es la gente que me puede ayudar, porque me conoce mejor. Pero aunque me confrontan, siguen creyendo en mí. Personas que creen en nosotros, confían en nosotros, nos valoran, nos aprecian, aunque nos confronten y aunque saben nuestras debilidades. Son nuestros admiradores, gente que nos admira y a quienes admiramos, a pesar de que nos conocemos tal y como somos, que no somos perfectos y que tenemos debilidades, pero nos animamos y nos admiramos mutuamente. Interesante. Ellos son nuestro apoyo, ellos son nuestro aliento, es la gente con la que contamos, la gente que al final del día van a estar ahí, que cuando en realidad lo necesitamos, sin un interés particular para ellos, van a estar para nosotros. Con ellos tenemos una comunicación más profunda, más sincera, más abierta. Es la gente más honesta, la gente más cercana a nosotros. Por favor, llenemos en el libro de trabajo esos nombres. ¿Quiénes estarían ahí en tu lista de los amigos de pacto? Seguramente no van a ser demasiados. Recordemos la pirámide, ahí son menos, pero son más importantes. ¿Estamos? Bien. Ahora, lo más importante de esto, familia, es que ahora nos hagamos la pregunta, y bueno, en el manual de trabajo, la pregunta final dice, ¿cómo le demuestran los demás que lo necesitan? Pero me parece más importante la pregunta, ¿cómo voy a cultivar mi relación con estos amigos? ¿Cómo estoy cultivando? Y tal vez si yo digo, no lo estoy cultivando, necesito mejorar, estoy siendo descuidado con esta área de mi vida, que miren que este es uno de los roles, de los 7 roles o áreas, que es el área de las amistades. ¿Cómo yo estoy cultivando mi amistad con estas personas? Naturalmente que debería cultivar más, con mayor preocupación, con mayor cuidado, a los amigos de pacto y a los amigos de compromiso, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Debería mejorar? ¿Debería cambiar? Tal vez debo invertir más tiempo, estoy siendo descuidado, desinteresado con estos amigos. Los amigos de pacto no se pueden descuidar, son los que son definitivos para nosotros, ¿de acuerdo? Y un poco los de compromiso. Entonces, un poquito hacer esa diferencia, ¿de acuerdo? Hasta ahí. ¿Cómo estamos hasta aquí? Cuéntenme. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Todo bien como el pibe, Valderrama? Ok, chévere. Entonces seguimos avanzando, ¿listo? Estamos hablando de necesitarnos mutuamente. Las personas que dependen de ti, ¿de quién tú dependes? Ahí está, ¿no? La lista de los amigos. Genial. Vamos al siguiente, Arce. Ya dijimos, en primer lugar, edificarse. En segundo lugar, necesitarse. Vamos al siguiente, que es este, que es relacionarse intensamente con los demás. Relacionarse. Aquí entonces quiero que compartamos esta gráfica, que de hecho está en el libro y tiene que ver con la comunicación. Básicamente es esto, entender que la comunicación hay varios niveles. Un primer nivel se conoce como nivel de cliché. El segundo, comunicación a nivel de hechos. El tercero, comunicación a nivel de opinión. El cuarto, a nivel de sentimientos, comunicación a nivel de sentimientos. El quinto, comunicación a nivel de transparencia. ¿De acuerdo? En el libro, les indico para que tengan en cuenta, está en la página 172, esta gráfica, en el libro. 172. ¿Qué sucede? Que esta columna dice grado de transparencia, nos indica que va de menos a más según este tipo de comunicación. Hay menos transparencia, obviamente, en el nivel cliché que en el nivel de sentimientos. Cuando ya yo comunico con personas sentimientos y conectemos con lo anterior, seguramente con mis amigos de pacto, yo me debería comunicar más a nivel de
de aquí de lo más arriba, sentimientos, transparencia. Con la gente que son, por ejemplo, amigos, dijimos, de informales, a lo mejor más permanezco por aquí, comunicación cliché y acerca de hechos, de pronto hasta aquí esta opinión. Pero los amigos de compromiso y malos de pacto deberíamos llegar acá más abajo, a la comunicación más profunda. Y la otra columna es la del grado de confianza. Entonces, igual, de menos a más. Hay menos confianza con la comunicación cliché y va aumentando cuando nos comunicamos en hechos, opiniones, sentimientos y transparencia. Y en cambio aquí es el número de personas, como decíamos la pirámide, con un mayor número de personas usamos la comunicación cliché, que es los amigos informales y la gente que no son nuestros amigos. Va disminuyendo el número de personas hacia abajo. Con menos personas nos comunicamos a nivel de hechos, menos personas a nivel de opinión, y así respectivamente hasta llegar a la transparencia. La transparencia la tenemos con un reducido número de personas, frecuentemente los que son los amigos de pacto. Y otro elemento importante aquí es que sabemos esto, recordemos que la comunicación sucede esto, que apenas un 7% comunicamos con las palabras, solo un 7%. La entonación al comunicarnos en nuestra voz comunica un 38%. Y la no verbal, que implica o incluye la comunicación o la expresión del rostro, la expresión corporal, es el 55%. Así que es muy importante tener en cuenta este elemento para el tema del relacionarse. Y vamos a volver a la palabra del Señor, vamos a ir a la Biblia, para que veamos un par de pasajes. Básicamente Hebreos 4, me gustaría que todos vayamos a Hebreos capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos de Hebreos 4. Primero vamos a irnos al versículo 25 hasta el 32. Efesios 4, 25 al 32. Creo que ya, Luis, nos puedes ayudar con la Biblia. Ya te veo que estás en casita, creo. Entonces, si nos ayudas con tu Biblia, buscando Efesios 4, y nos ayudas a leer. Sí, Efesios 4, versículos 25 al 32. ¿Vale? Capítulo 4, del 25 al 32. Si todos buscamos para ir siguiendo nuestras Biblias, me gustaría este tema del relacionarse. Estamos en el tercero, ¿no? El primero fue, ¿se acuerdan? Edificarse. El segundo fue necesitarse. Y estamos aquí en el tercero, que es relacionarse. Miren que dice relacionarse intensamente con los demás. El relacionamiento. Hoy por hoy cada vez más se descubre que lo más importante en la vida obviamente son las relaciones. Por favor, Luis, entonces leamos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual Cristo sellaos para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y otra malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, gracias, Luis. Bueno, miren ustedes, familia, que aquí hay una lista, una serie de principios para el relacionamiento. Entonces, vamos a hacerlo entre todos, vamos a interactuar. Por favor, vamos abriendo el micrófono. ¿Y qué principios observaste para el relacionamiento en este texto de Efesios 4? Desde el versículo 25. Hay varios principios. Espontáneamente, los que quieran ir aportando. ¿Qué podemos ahí observar? ¿Qué descubrimos para las relaciones? La primera es la honestidad. Dice decirnos la verdad
cada uno con su prójimo. Es decir, un amigo no es aquel que dice lo que el amigo quiere oír, sino que le dice lo que necesita oír. También le confronta en amor. Gracias, Lina. Excelente. La importancia de la honestidad, de decir la verdad los unos a los otros. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, en el mismo versículo 25, si nos fijamos, la última frase dice, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando yo entiendo que hay una pertenencia mutua, como decíamos hace un ratito, esa metáfora que utiliza aquí el Señor del cuerpo físico, es que es entender eso, que las personas hacemos parte de un todo. No andamos por ahí solitos, sino que como en el cuerpo físico somos diferentes miembros, esas diferencias son importantes y necesarias, pero hay conexiones y hay una interdependencia. Entonces, yo debo entender eso, que soy miembro de los demás, pertenezco y ellos también de mí. Otro principio, entender eso. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar ahí? ¿Qué más observamos? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni que dais lugar al diablo. Ajá, Cari. ¿Y eso cómo tú lo entenderías? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Qué significa no dejar poner el sol sobre nuestro enojo? Yo me acuerdo que en una conferencia de parejas tú decías que nunca se vaya la pareja a dormir peleados. Entonces yo pienso que eso es dar lugar al diablo, o sea, dar un tiempo en el que una de las dos partes pueda pensar, como decías tú, con el lenguaje no verbal, muchas cosas que no son ciertas. También pienso que sobre eso, siempre debe haber la comunicación efectiva para que no le deis lugar al diablo ni le des entrada. Entonces, si pasa algún problema, tampoco es que tienes que hablar con la cabeza caliente o cuando estás con muchas iras para que digas cosas que después te vas a arrepentir. Entonces yo pienso que es prácticamente eso, no darle lugar al diablo para que pueda interferir en una relación interpersonal, en relaciones incluso de amistades, porque eso afectaría tanto tu relación con Dios como tu relación con la otra persona. Excelente, Cari. Muy bien tu aporte. Y eso nos sucede a todos, ¿verdad? Muchos de los días, malos entendidos, diferencias, situaciones, pasa entre cónyuges, pasa entre hermanos, compañeros, y la importancia ahí está claro de no ir acumulando, no dejar que se ponga el sol, sino aprender a resolver permanentemente, si es que ofendí, pedir perdón, si nos ofendieron, perdonar, y poder siempre llegar a acuerdos, a reconciliarnos en las relaciones. Y bueno, ahí hay algunas cosas más, por ejemplo, quiero que enfaticemos sobre todo y nos enfoquemos en el versículo 30. Observen, por favor, habla del Espíritu Santo. Está hablando de las relaciones y es muy particular que habla del Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar el Espíritu Santo. Tremendo. Podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Sabe que en todo esto, justamente conversábamos anoche con un grupo de parejas aquí con mi esposa y estamos hablando de cómo lograr la unidad en el matrimonio y de salir del gran enemigo que es el egoísmo. Y estamos aprendiendo que definitivamente la esencia de todo es aprender a vivir en el Espíritu. Si no somos llenos del Espíritu Santo, si no dejamos que Él nos capacite para amar, para ser pacientes, para perdonar, etcétera, vamos a fracasar, porque en nuestra humanidad, pues no somos perfectos, ¿verdad? Nos enojamos, somos impacientes, guardamos rencor. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, y aquí dice que cómo le contristamos. En el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Son algunas de las maneras como contristamos al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y en el 32 dice lo contrario, lo que en cambio deberíamos hacer. ¿Haciendo qué cosas no contristamos al Espíritu Santo? Cuando somos benignos, misericordiosos unos con otros, cuando nos perdonamos,
los unos a los otros. Entonces, familia, ese aspecto esencial ahí. Y vamos a agregar el versículo 15. Por favor, si quieres, Carlos, leernos Efesios 4:15, para ya concluir el principio de relacionarse intensamente con los demás. Vale, quería compartir una cosa que me llamó la atención, el versículo 28, que me parecía en principio que era un versículo fuera de lugar, ¿no? Hablando en este contexto, y si el que robaba, pues que no robe más, sino que trabaje para ayudar a los otros, como que allí no. Pero si tú lo miras, lo que está diciendo de alguna manera aquí es, y lo que estés haciendo mal, procura hacerlo bien, porque acto seguido habla algo así como del ejemplo, ¿no? Eviten las conversaciones obscenas y por el contrario contribuyan a la edificación. Entonces me llamó un poquito la atención porque como que uno en principio dice, bueno, ese no, el que roba, que no robe, este no tiene que ver conmigo. Tiene que ver en el sentido de que si yo estoy haciendo mal, el hecho de que yo corrija también mis acciones, mis defectos, que esté en ese proceso de crecimiento, es un aporte a la relación de amistad, ¿verdad? Y bueno, me decías el 4, ¿qué, perdón? El 15, y antes de que leas, sí, enfatizo lo que compartiste, qué importante. Realmente pareciera como que es fuera de lugar y no diría, no, yo delincuente sí no soy, yo de robar nada, yo soy honesto, pero es que a veces podemos robar no dinero, cuando no le doy a la gente lo que le corresponde, ¿verdad? De hecho, dice la palabra de Dios que yo debo dar honra al que le debo honra, respeto al que respeto. No solamente a veces robamos dinero, a lo mejor yo no le estoy dando el tiempo que le corresponde a la gente, o la atención, o el afecto, o el reconocimiento. Son maneras de robar, el no dar a los demás lo que les corresponde. Podría ser alguna forma de estar haciéndolo. Genial. El versículo 15, por favor, Carlos, Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Muy bien, gracias. Interesante, ¿no? En esto es importante que enfoquemos que el tema de las relaciones también es un tema de crecer. Las relaciones crecen o no crecen. Y las relaciones, cuando hay salud, son relaciones saludables, entonces ocurre que estamos creciendo en confianza, creciendo en la comunicación, creciendo en la complementación, en todo lo que estamos aquí hablando, de ser coaches los unos de los otros, entrenadores, de felicitarnos. O sea, debe haber un crecimiento en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo logramos crecer en todo? ¿Cómo crecer? Dice ahí, siguiendo la verdad en amor. Y la verdad es un concepto bíblico de absolutos, lo que el mundo de hoy no quiere. El mundo de hoy quiere relativismo, pero la Biblia en cambio enseña el concepto de verdades absolutas. Y la verdad, dice el Señor Jesús, tu palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Él y su palabra son la verdad. Los principios de la Escritura y Él, que es la personificación de esos principios, son la verdad. Dicho de otra manera, siguiendo la verdad en amor, si yo conozco la palabra y la sigo, la practico, entonces voy a estar creciendo en amor. Lo que estamos haciendo aquí, todos estos principios que están en la palabra del Señor, cuando los conocemos y los practicamos, ¿qué nos traen? Crecimiento, salud, fortalecimiento personal, emocional, familiar, relacional y de todo tipo. Interesante, ¿no? Y vamos entonces ahora al siguiente principio. Volviendo a nuestra presentación, que se llama confiar el uno en el otro. Recuerden que eran los arce, que dijimos que es edificarse, necesitarse y relacionarse. Y para que no se nos olvide, repitámoslo, para grabar, para memorizar, es importante la repetición, escribir, volver a mirarlo, volver a decirlo, es edificarse, necesitarse, relacionarse. Y los últimos dos con la letra C. Este dice confiar el uno en el otro. Y aquí resalta que es posiblemente el ingrediente número 1 de toda buena relación. Y aquí me gustaría escuchar un par de conceptos de por qué pensamos que puede ser el concepto número 1. Tal vez como que lo más importante sería este concepto, confiar. ¿Por qué se nombra aquí o se nos muestra como el ingrediente número 1 en toda buena relación? ¿Qué creen ustedes? Un par de conceptos, de opiniones.
un par de aportes. ¿Por qué será tan importante? La confianza. La confianza, pastor, alguien alguna vez explicaba como una cuenta de ahorros bancaria. Se la va ganando con depósitos diarios por años. Entonces, es un esfuerzo que es resultado final de un proceso. Es un cimiento, es una roca sólida. Pero asimismo, la desconfianza puede ocasionarse en un segundo. Entonces, más o menos, esa es la relación que yo le capto. De acuerdo, totalmente acertado. Gracias, Jenicita, por tu aporte tan valioso. Claro, como una cuenta bancaria. Exactamente. Y si nosotros no mantenemos la confianza, no la ganamos, estamos sobregirados, estamos en rojo, tal cual, como pasa con la cuenta bancaria. Entonces nos va a generar problema, tensión, estrés, dificultad, cuando no hay esos depósitos de confianza, ¿cierto? ¿Qué otro concepto de pronto aporte? ¿Por qué será tan importante además la confianza? Ok, de lo que nos plantea aquí el libro y nuestro manual, es que esto tiene que ver con que las personas necesitamos creer lo mejor de las personas. Confiar en los demás significa creer y esperar lo mejor de las personas. Eso es como que lo contrario a ser paranoico, a estar uno siempre como pensando lo malo, como que viéndolo así es que de la gente, todo lo que ellos hacen y digan de antemano, como diciendo en el ámbito este del derecho, todo lo que digas será usado en tu contra, entonces como que yo parto de la desconfianza, parto de lo malo. Claro, si ha habido razones, si las personas nos han fallado, o si nosotros hemos fallado a las personas, como nos compartía Jenicita, pues entonces seguramente hemos perdido la confianza. Cuando mentimos, cuando no hay integridad, cuando defraudamos a los demás, pues se pierde la confianza. Hay que reconstruirla o hay que mantenerla, ¿de acuerdo? Mi actitud, acá lo que se enfatiza es la importancia que tenga yo una actitud de esperar lo mejor de los demás, partir de la buena fe de los demás. Y el otro aspecto que resalta aquí, que es muy sencillo este principio, es la importancia del perdón. A ver, el asunto es que las personas fallamos. Yo, así no lo quiero, en algún momento le puedo fallar a los demás y voy a necesitar que me perdonen. Y los demás me van a fallar y yo voy a necesitar perdonarlos. Porque no podemos vivir sin confianza, no podemos vivir sin que confíen en nosotros y sin confiar nosotros en los demás. Entonces, cuando hay fallas o tal vez ofensas mutuas, necesitamos el perdón. A mí me gusta llamar al perdón el milagro milagroso. Y me gustaría que eso tomen nota de eso, el milagro milagroso. ¿Por qué? Porque en la medida que yo veo en la palabra del Señor y en mi propia vida el perdón, veo que el perdón es un milagro en todos los sentidos. Partamos del Señor. Que Dios me perdone a mí, me haya perdonado, es un milagro. Yo no merezco el perdón, yo no merezco que Él me acepte y que me ame. Y es un milagro que costó la cruz para que yo pueda ser perdonado. Y cada vez que yo logro perdonar a alguien, necesito un milagro porque es que en mi naturaleza no está el perdón. Y voy a necesitar que el Señor actúe en mí, el Espíritu Santo, para yo poder perdonar realmente. Ahora, paréntesis, y no sobra notar, que el perdón es un proceso. En uno de los manuales y niveles del programa Constructores del Hogar, que trabajamos en parejas, me encanta el de la comunicación, se estudia el ciclo del perdón. Y así resumidito, porque no nos da el tiempo, en una gráfica, que es un círculo, se nos muestra que las personas, cuando hay una ofensa, en el inicio del círculo tenemos dos opciones. Una opción es dejar el círculo abierto, en el que yo decido no perdonar. Y entonces se abrió una brecha o un distanciamiento y el círculo quedó abierto. No perdoné. Y tomé el camino del enojo, del resentimiento, de la amargura. Totalmente dañino, tóxico, destructivo. La otra opción, comenzar el círculo, es el proceso del perdón, donde lo primero que hay es una decisión de perdonar. Me dispongo a perdonar. Luego viene una etapa que es en la que yo permito que Dios sane mi corazón, en la que yo necesito una sanidad, que Dios actúe, que en mi propio proceso
habiendo decidido perdonar, a veces y siempre generalmente hay que dar el paso de acercarse, de hablar, de expresar mi dolor, y así sigue el círculo hasta el momento en el que ocurre la liberación, el perdón, y ahí la sanidad. Y ya entonces logro, a lo mejor recuerdo lo que pasó, pero ya no me duele, ya hay libertad. Y el resultado final es el perdón. A veces pasa a un último nivel que es la reconciliación, pero no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque yo siempre debo perdonar, pero si la otra persona no quiere, no nos podemos reconciliar. No sé si me hago entender. A lo mejor yo lo perdoné, ya no tengo nada, pero la otra persona no quiere reconciliarse conmigo. Entonces, ni modos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero es que no siempre depende de mí. Un ejemplo que ahora se me viene de la Biblia es David. Saúl se desfasó, Saúl se desconectó de Dios, Saúl perdió el norte y la comunión con Dios y la relación de ellos que fue tan importante. Saúl era el rey, Saúl fue mentor y líder algún tiempo de David y fue inspiración y David amaba a Saúl y lo respetaba profundamente. Pero cuando pasó esto, llegó un punto en el que la relación se rompió por completo. De hecho, Saúl intentó agredir a David y si hubiera podido lo hubiera asesinado. Y cuando David vio esto tuvo que alejarse. Y eso a veces nos puede pasar, que la otra persona simplemente no quiere, no le interesa una reconciliación, no hay nada que hacer y el único camino es alejarme. David perdonó a Saúl, al punto que se nota al leer la historia que él, de hecho, se enojó y mandó ejecutar al que asesinó a Saúl y buscó la manera de honrar su memoria y de bendecir su descendencia. Entendemos que David realmente perdonó a Saúl, pero nunca hubo una reconciliación. Entonces quería resaltar eso en el tema del perdón, ¿verdad? Si tal vez hay alguna inquietud, bien importante esa parte. Creo que básicamente en el tema de la confianza sería esto un tema, un aspecto medular, porque para que haya confianza vamos a necesitar que nos perdonen y perdonar nosotros a los que nos hayan ofendido o lastimado, ¿de acuerdo? Y finalmente, nuestro quinto paso o principio en el tema de zarpar a nuestra meta, cuidando de los demás, vemos este que se llama ceder el uno al otro. Ceder. Su autoridad crecerá porque su honestidad ha aumentado. Cuando cedemos, aprendemos este concepto, que no es perder autoridad, todo lo contrario, ganamos, ¿verdad? La clave aquí es esto, esta gráfica es bien clara y me gusta mucho. Esto pasa a veces con las relaciones cuando ha habido enojo, ofensas o simplemente aislamiento, distanciamiento. Acá está representado con este muro que ha generado una barrera entre esta pareja y hay que romper este muro, hay que derribarlo y para eso frecuentemente o siempre habrá que ceder. La clave es ser humilde y honrar a los demás, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Que hay que resolver los conflictos. Necesitamos resolver los conflictos para que pueda haber, en este caso, un proceso de restauración, ¿de acuerdo? Yo quiero mostrarles un pequeño video que, de hecho, los pastores de Sinfónica en Guayaquil hacen parte de nuestro equipo aquí en Ecuador. Jorge y Eugenia están trabajando una herramienta hermosa que se llama Coaching para Parejas. Y quiero mostrarles, ellos hicieron un video y de hecho manejan una dinámica que me encanta y voy a buscárselos para mostrárselos, que me parece súper chévere e ilustra lo que estamos hablando aquí un ratito. Aquí lo tengo, voy a compartir pantalla y mostrárselos y me parece genial como ellos lograron ilustrar esto que estamos aquí hablando en este momento. A ver, ponemos aquí, lo tengo en mi Facebook, en guardados. Tengo la razón. No, estás equivocado. Un ratito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahí, ¿no? Este es el video. Yo tengo la razón. No, estás equivocada. Yo la tengo. Yo la tengo. No, estás equivocada. Suelta. Vamos. ¿Sientes que tu relación de pareja se está convirtiendo como el juego del tira y jale de la soga porque a menudo crees tener la razón? El proceso de coaching de pareja busca desarrollar en ti herramientas que te permitan descubrir cómo lograr aprender a soltar la razón y descubrir
cómo ser feliz en pareja, porque esto es cuestión de aprendizaje. Bien. Creo que lo muestra muy gráficamente, ¿cierto? Ese lacito, y las personas a veces entramos en ese juego, en las relaciones de pareja o del equipo, de trabajo, donde quiera que estemos, en que pensar que lo importante es tener la razón. Y entonces las discusiones, los malos entendidos, las diferencias, se enfocan en eso. Y a veces pasan años, y a veces nunca se resuelve, porque cada uno de un extremo de la soga, estamos simplemente para nuestro lado, como que pensando que lo importante es demostrar que yo tengo la razón, y a lo mejor la tengo. Pero como ellos lo ilustran aquí, a ver, ¿qué es más importante? ¿Demostrar que tengo la razón o tener una buena relación? O ser felices. Entonces dicen, hay que soltar la soga y decidir que no voy a estar más en ese juego, voy a ceder. Porque finalmente lo importante es ganar, y cuando soltamos esa soga, ese juego de tener la razón, entonces todos ganamos. Entonces puede haber un proceso de acercamiento, un proceso de reconciliación, un proceso de quitar barreras, pero eso implica, como estamos aquí conversando, en este principio, aprendiendo, trabajando, implica esa palabra, ceder. Así que familia, en resumen, los 3 arces que dijimos que es edificarse, necesitarse y relacionarse. Los 2 primeros, edificarse mutuamente, necesitarse mutuamente, el tercero, relacionarse intensamente, y los 2 últimos, que es confiar y ceder. Estas 5 herramientas, 5 formas prácticas para cumplir este precioso principio y este determinante principio, ¿verdad? Zarparé hacia mi meta, pero siempre cuidando de los demás. Entonces el tema que les quería compartir para hoy. Ha sido un gusto.